El primer encuentro con una introducción en lo que sería una biofilmografía, un trayecto introductorio respecto al desarrollo vital de Orson Welles vinculado con su obra creativa. Y eso va a permitir que tengamos una primera visión de conjunto, un primer mapa respecto a una obra de un artista que, como ustedes saben, transitó fuertemente en el ámbito de la radio, el teatro y el cine. Entonces, mediante esta primera visión geográfica amplia del universo de Orson Welles, en los encuentros posteriores nos concentraremos en algunos momentos más específicos de su trayecto artístico, de su trayectoria artística. En este caso, dado que queremos adentrarnos siguiendo su propio despliegue vital a su obra, debemos ubicarnos desde el comienzo mismo de esta trayectoria a partir del nacimiento de Orson Welles en Kenosha, una localidad frente al lago Michigan, en Wisconsin. En 1915 nace Orson Welles de una familia que, y estos ya son variables que explican el artista posterior, porque la familia en la cual Welles nace fue activa en estimularlo en sus inquietudes artísticas. De hecho, su madre, Beatrice Ives Welles, era una pianista competente de su tiempo que dio unos primeros estímulos artísticos a Welles en torno al arte musical, que Welles después abandonará cuando su madre muere de forma prematura, cuando estos se trasladan a Chicago. Luego de la muerte de su padre, que era un fabricante de camionetas, un inventor, un personaje que había tenido cierto éxito económico. Con la muerte de sus padres se convierte en un huérfano, Welles, que va a ser cuidado por sus tíos, y desde muy temprana edad, de forma muy precoz, y esta es una característica también de su camino creativo, Welles es una suerte de niño prodigio, con algún parecido y con sus diferencias, por supuesto, a ese arquetipo de niño prodigio que seguramente todos tenemos, que es Mozart como niño genial. Bueno, Welles tenía esas características porque a los 3 años ya debutó en el ámbito teatral en una ópera en Chicago, en una obra sobre Sansón y Dalila, y a los 10 años ya empezó a dirigir y a representar obras teatrales, a los 10 años. Y a los 11 años es anotado en una escuela muy particular, la Tut School de Illinois, que era una escuela muy particular porque tenía un concepto de vanguardia en cuanto a estimular la actividad creativa por parte de los jóvenes alumnos. Ahí es donde el adolescente Orson Welles se encuentra con el que va a recordar siempre como su mentor, como su padre adoptivo, padre espiritual, que es Roger Hill. A partir de esos estímulos fuertes iniciales en su adolescencia, Orson Welles a muy temprana edad elige con total claridad para su futuro un camino artístico. En principio pensó en la música, su madre muere, abandona esa posibilidad. En segundo término, lo seduce la pintura. Y de hecho, a los 16 años hace un viaje, digamos, de cierta aureola romántica a Irlanda. Recorre en un carro Irlanda con sus lienzos, con sus pinturas, con su caballete. Llega a la isla de Aran, que fue motivo de un famoso documental, seguramente ustedes conocen, de Robert Flaherty, y que va a ser algo que es un precursor de ciertas técnicas o procesos fílmicos que Welles después introducirá en su cine. Y finalmente recala en Dublín. Y en Dublín inventa una historia respecto a que ya había trabajado en Broadway o que era un actor joven, prometedor, y logra ingresar al Gate Theatre de Dublín,
que era un teatro con un proyecto de recuperar la tradición irlandesa, incluso celta, y entonces inicia su labor de actor de teatro en ese ámbito de Irlanda, y después vuelve a Nueva York, empieza su trabajo como actor y también como director en Broadway. Durante la década del 30, Wells cristalizará algunas representaciones teatrales que por su carácter innovador también son un preludio de la marca estética singular del Wells artista posterior. En la década del 30, por un lado, hay un Wells que participa fervorosamente de un fenómeno cultural de ese entonces que es la radio y el radioteatro. Por otro lado, insiste en su clara pasión por el teatro, la actuación, la dirección, la puesta en escena. Y en la década del 30, en Broadway, una de sus obras más curiosas por su carácter innovador justamente es lo que se conoce ahora como el Voodoo Macbeth. Esto también habla de otro perfil que veremos con claridad, con contundencia en Wells y que seguramente por ustedes ya es conocido, que es el vínculo de Orson Welles con Shakespeare. Porque en ese carácter de niño precoz, de genio temprano, que yo antes les comentaba respecto a Wells, estaba también el hecho de que Wells, siendo muy niño, ya leía a Shakespeare con fervor y lo representaba. Entonces, ese temprano vínculo de Wells con Shakespeare va a ser la matriz creadora de una de las caras, de uno de los caminos de su cine más poderosos, que es sus versiones de Macbeth, de Otelo, Campanas de Medianoche, el vínculo con Shakespeare, del cual después hablaremos en el ámbito del cine. Pero en la década del 30, en la escena teatral neoyorquina, ya Wells había sorprendido con algunas puestas en escena originales, como las que le comentaba del Voodoo Macbeth. ¿Dónde estaba el original? En que toda la puesta en escena tiene que ver con actores negros o que están pintados para parecer negros, y además la puesta en escena se sitúa en Haití con elementos mágicos propios de esta cultura. Por lo tanto, esa fue una de las representaciones que llamó la atención de la crítica del joven Wells, junto con otra de Julio César, en la cual el escenario se reduce a una pared de ladrillos desnudos y un ámbito opresivo que parece más el de la disputa por el poder, no en la antigua Roma, sino en la Alemania nacionalsocialista, la Alemania nazi de la época, o la Italia fascista. Esas dos representaciones, esas dos puestas en escena teatrales, ya son un claro antecedente de la innovación, la originalidad, como una de las características de Wells. Pero, como yo les comentaba, también en esa década del 30, Wells se compromete fuertemente con el radioteatro. Estamos en la época en la cual el cine empieza a consolidarse, empieza a superar la primera etapa del cine mudo, el cine de Griffith, el nacimiento de una nación, que para algunos es el padre del cine, y quizás en la mirada del propio Wells así lo era también. Y junto al fenómeno de un cine que atraviesa un proceso de transformación desde sus orígenes sin sonido hacia el cine sonoro, un fenómeno en las comunicaciones de masas de la década del 20, del 30, es justamente la radio, que es el antecedente de la televisión, que recién aflorará con toda su potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la década del 30, en esa dimensión de lo radiofónico, Wells interviene
llevando obras teatrales en un formato radiofónico, radioteatros. Crea una compañía, la Mercury Theatre. Es contratado por la CBS, que es una compañía de radio muy importante en New York. Y entonces, durante varios años, se aboca a la labor de darle vida mediante su voz, que empieza a llamar también la atracción por sus cualidades seductoras, magnéticas, estereofónicas, casi podríamos decir, esa inconfundible voz radiofónica de Orson Welles. Empieza a darle vida a distintas obras de teatro o grandes obras de la literatura. Y de hecho, es en ese ámbito donde quizás se va a construir la carrera posterior de Welles, o quizás el hecho que ahora estemos hablando en esta tarde de Buenos Aires sobre Orson Welles está directamente relacionado con un evento radiofónico célebre, seguramente por ustedes conocido, pero que ahora vamos a analizar, que es la famosa emisión de la Guerra de los Mundos, la emisión radiofónica. Tenemos que situarnos en el año 1938, y más exactamente la noche del domingo del 30 de octubre de 1938. Hay una cuestión que es muy significativa. Ese día es el día de Halloween, es decir, Halloween para las visiones eruditas vinculadas con una historia cultural. Halloween o simplemente es el momento de una fiesta cristiana, la fiesta de los difuntos, la noche de todos los santos, o para otros Halloween es una continuación de una antigua fiesta celta pagana, el Samhain, en Irlanda, dedicada a la búsqueda de la fertilidad. Lo que nos interesa ahora es que esa fiesta de Halloween, más allá de su origen pagano, celta o cristiano, era vivido como experiencia popular, como se lo hace actualmente, aún hoy, a partir de esas calabazas que se hacen para esta fiesta, como ustedes saben, a partir de hacer un culto al miedo, al terror, y otro aspecto que es muy significativo de esta cuestión de Halloween. Es un momento en el cual se hace bromas. Y en realidad esta cuestión, un tanto pedestre, fue el origen de la elección de aquella emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, a partir de la adaptación de la novela de H.G. Wells, como ustedes conocen. Es decir, H.G. Wells había escrito esa novela que tiene como trasfondo una crítica a la Inglaterra victoriana de su tiempo, y también es una crítica a la expansión imperialista a toda costa de Inglaterra, pero Wells, continuando con esos matices de innovación y de transformación creativa de los materiales con los cuales se expresa artísticamente, también transforma la obra que adapta para esa emisión. Entonces, buscando siempre cumplir con una broma en esa noche de Halloween, intercambia ideas con el que va a ser el guionista, en realidad, del programa, Howard Hodge, que después va a ser el guionista de Casablanca. Y entonces le propone introducir un elemento periodístico vinculado con noticias que den cuenta de una invasión marciana, que a diferencia de la obra de H.G. Wells no ocurre en la Inglaterra victoriana, sino que ocurre en el Estados Unidos contemporáneo, de 1938. Entonces, ahí está esa transformación en la adaptación de la obra, y todo con el propósito de hacer una broma, en definitiva. De hecho, Wells después recuerda
por ejemplo, en sus diálogos con Peter Bogdanovich, que es con el que tiene una famosa conversación, que es el ciudadano Wells, una de sus biografías más importantes. Wells recuerda que antes de la emisión creía que iba a ser una emisión fallida, un fracaso porque iba a aburrir a la gente, por el carácter poco probable de una invasión a Estados Unidos. Pero siguiendo con su idea, entonces, cuando llega la noche, transmitiendo en directo desde los estudios de la CBS, con música dirigida por Bernard Herrmann, que es uno de los grandes músicos de cine, también que trabajó mucho, por ejemplo, con Alfred Hitchcock, se produce la emisión, aclarándose en el comienzo de la misma que se trata de una adaptación de la novela de H.G. Wells. Pero ocurre que había muchas personas que captaban la emisión después de esa aclaración, que se volvió a repetir. La emisión duró 1 hora. A los 20 minutos más o menos se volvió a aclarar que todo se trataba de una adaptación de la novela de H.G. Wells. Pero a pesar de las aclaraciones, el efecto de la emisión, del cual hablaremos en unos instantes, fue altamente sorpresivo. Antes de concentrarnos en ese efecto, digamos que en ese proceso adaptativo de la novela del escritor británico La Guerra de los Mundos, que yo les comentaba, Wells introduce partes de noticias. Por eso hay un periodista llamado Carl Pearce, que es desde Grove Mills, una localidad en New Jersey, narra en vivo los avatares de esa invasión en marcha por parte de los marcianos. Ese es un elemento ficticio que genera de alguna forma lo que serían noticias falsas, una suerte de antecedente de las tan hoy difundidas fake news, y también en un momento de la emisión, dentro de esa narrativa ficticia que se mezcla con la adaptación de la obra de Wells, aparece un comunicado del secretario de Estado, un personaje funcionario muy notable, poderoso, representativo en Estados Unidos, diciendo que es el momento en el cual Estados Unidos se una para luchar y vencer la invasión y garantizar la permanencia de la humanidad. Entonces, esos elementos ficcionales, apelando a informaciones periodísticas, a comunicaciones oficiales, a pesar de las aclaraciones de que se trataba de una adaptación de una novela, fueron escuchadas por miles de radio oyentes como si fuera un hecho real que estaba aconteciendo en la zona de New Jersey, de Nueva York. Fue tanto el impacto que causó que esta emisión, en la cual el periodista Carl Phillips termina la emisión desde las terrazas de la CBS, transmitiendo la lucha en continuidad con las naves, con los alienígenas. Fue tal la conmoción que provocó, esta inesperada conmoción que provocó esta emisión, que Wells, como les comentaba, siempre concibió como una broma, que al día siguiente The New York Times en tapa anuncia el hecho extraordinario de una falsa emisión sobre una invasión marciana y la conmoción que provocó, y ahí es cuando se inicia la carrera más conocida de Wells, que como ustedes saben va a brillar en el cine, lo cual hace olvidar a veces que la obra de Wells fue también muy poderosa en el ámbito de la radio, en el ámbito del teatro e incluso también en el ámbito de la televisión. Entonces, al día siguiente, el periodismo gráfico pone su atención en ese joven Wells que, recuerden que en ese momento tiene 23 años. Pasa de ser un actor e intérprete de radioteatro
con algún público, pero no un personaje de una fama, de un conocimiento masivo, a convertirse rápidamente en un personaje de una fama desbordante. Todo el interés estaba puesto en él. Y esto es lo que va a llevar a que el propio Hollywood ponga la mirada en ese joven que con su creatividad, con su desparpajo o su sentido del humor o su creatividad había sorprendido y provocado la alarma, la conmoción, aunque sea por unas horas, en Estados Unidos. Esto va a tener como consecuencia un contrato, del cual ahora hablaremos en unos instantes, de Wells, que le abre el camino hacia Hollywood y el mundo cinematográfico. Pero cuando se piensa hoy el significado de esa emisión célebre de la Guerra de los Mundos, hoy hay mucha análisis sociológico respecto al verdadero efecto que esa emisión habría tenido. Había un intelectual norteamericano, Hal Carrill, que escribió una obra sobre la invasión de Marte y la psicología del pánico en 1940, donde desde un fundamento de ciencia social o de estadística había propuesto una cantidad que superaba el millón de personas que habrían vivido como una invasión real, la que se estaba emitiendo en el programa de Wells. Pero a la distancia, el consenso historiográfico o sociológico para interpretar el verdadero significado o efecto de la emisión de Wells de la Guerra de los Mundos, hoy hace más hincapié que fue más importante el mito que los propios medios de comunicación crearon respecto al efecto masivo de terror provocado por esta emisión que su efecto real. Es decir, hoy se tiende a considerar que esa sensación de perturbación, de pánico, de alarma, no fue tan extendida en realidad, pero sí como este hecho fue magnificado en su efecto posteriormente. Por lo cual, la Guerra de los Mundos, además del significado que tiene dentro de la propia trayectoria artística de Wells, la emisión de la Guerra de los Mundos también expresa un significado de un proceso cultural contemporáneo de alto calibre, que es el poder de los medios de comunicación para establecer o instalar creencias, prejuicios o ideas. Es decir, la idea que la Guerra de los Mundos de Wells paralizó a Estados Unidos y provocó un pánico masivo no habría sido real, pero sí es real el mito que los medios de comunicación provocaron respecto a esta emisión, que además tiene otros significados. Es decir, más allá de la discusión sobre si fue mayor o menor el radio de pánico provocado por la voz de Wells recreando la invasión marciana, o el periodista, el personaje ficticio Carl Fields, dando desde el terreno informes sobre la invasión en evolución. Más allá de eso, el efecto de la Guerra de los Mundos se explica por el trasfondo de ansiedad de la opinión pública norteamericana en ese momento, porque la emisión, recuerden que les había comentado que había sido la noche de Halloween, el 30 de octubre del 38. Un mes antes, el 30 de septiembre del 38, en Múnich, se había firmado un famoso pacto entre Hitler, Mussolini, Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña, y Edouard Daladier, que era el primer ministro de Francia. En Múnich habían firmado el famoso Pacto de Múnich, que era la aceptación
por parte de Francia y de Inglaterra de la anexión de una parte de Checoslovaquia por parte de Alemania, la famosa anexión de los Sudetes, bajo la justificación de que esa parte de Checoslovaquia estaba habitada básicamente por población de origen alemán. Esto había encendido la ansiedad, el temor sobre una posible guerra que se avecinaba, y esta ansiedad, que de hecho fue confirmada después por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o más cercano, por el hecho de que en marzo del 39 Hitler dio un paso más y directamente invadió Checoslovaquia. Entonces, cuando Wells emite su curiosa adaptación, creativa versión de la Guerra de los Mundos, la ansiedad como componente sociológico en la recepción de un evento radiofónico, en este caso, seguramente explica que la invasión marciana fue un vehículo para exteriorizar, galvanizar esa ansiedad ya establecida. Y por otro lado, otro elemento que es interesante es que los medios gráficos le dieron gran cobertura a esta puesta en escena radiofónica de Wells, porque esto también tiene un posible significado sociológico. En la década del 30, el espacio dominado por las ondas de la radio significaba un ejemplo de una cultura del entretenimiento que ya crecía con toda fuerza y que le restaba a veces atención a la prensa gráfica, que era como su competencia. Entonces, una prensa que denunciaba ese pánico, exagerando, hoy se tiende a pensar, de la emisión de Wells, tenía que ver con esa disputa, esa competencia por capturar la atención de el público por parte de la prensa gráfica y del mundo radiofónico. El hecho es que en la persona de Wells, el efecto de la emisión de la Guerra de los Mundos, visto de forma retrospectiva y por él mismo así manifestado, fue una suerte de milagro, fue una suerte de toque mágico, porque Wells se convirtió en un personaje atractivo para Hollywood como la meca de la cultura del entretenimiento más importante, mucho más que lo radiofónico, por supuesto, el entretenimiento cinematográfico, a partir de el revuelo provocado por esa emisión. Es así que una compañía, la RKO, que surgió mediante la fusión de una compañía teatral y una compañía de cine que había sido creada por Joseph Kennedy, el padre del famoso presidente norteamericano. La RKO, que hoy pertenece a Universal Pictures, se fundió, cobró existencia en 1926, y los directivos de esta compañía, asombrados por la fama que envolvía repentinamente a este joven, le proponen un contrato en el cual las condiciones son mágicas, idílicas, es decir, libertad total para crear películas, para escribir o concebir su producción, para darle ánimo a sus ideas o guiones o historias, para representar libertad completa para el ingreso a Hollywood, generando propuestas cinematográficas. Esto es algo que el propio Wells después recuerda que era como un don que recibió quizás injustamente y de forma prematura, o por lo menos injustamente respecto al mencionado Griffith, que era el que tenía realmente toda una trayectoria pionera en el cine, el que realmente sabía cómo filmar, por ejemplo, porque cuando a Wells se le propone este contrato para ingresar al cine, es un personaje básicamente de la radio y del teatro. Nada sabía del manejo de las cámaras.
de la fotografía, de escenarios cinematográficos, va a iniciar un acelerado aprendizaje para introducirse en el lenguaje cinematográfico, que Wells recuerda fue a partir de ver 40 veces La diligencia de John Ford, con técnicos a su lado a los cuales consultarles respecto a cómo el director había concebido los planos, las imágenes. Era algo con una aureola de algo mágico, que alguien tuviera tantas licencias y estímulos y libertades antes de filmar, sin haber filmado ninguna película, para empezar a filmar, para empezar a hacer cine dentro de Hollywood. El hecho es que Wells no se intimidó por el ofrecimiento, por el desafío, más bien al contrario. Una primera idea que surgió para una primera película bajo este contrato con la RKO fue una adaptación de la novela El corazón de las tinieblas de Conrad, esa novela maravillosa de Conrad, que después Coppola, como ustedes saben, la va a tomar en la década del 70 y la va a convertir en una versión transformada que es Apocalipsis Now. Por distintas razones vinculados con la dificultad para la escenificación y otros aspectos, desechó finalmente esta primera idea Wells y empieza a surgir la búsqueda de la idea final para la primera película que lo instalara en Hollywood. Y ahí surge la idea de concebir una obra inspirada en algún personaje próximo al poder, que dé cuenta de las pasiones e ilusiones del hombre poderoso, es decir, de aquel que por su poder puede caer en la ilusión de una felicidad, una dicha continua y un destino que le demuestra que el destino del poder quizás sea finalmente el colapso de ese poder, la soledad, la infelicidad. Surge entonces la idea de un personaje vinculado con el poder, donde aún hoy se discute realmente la matriz de inspiración de El Ciudadano Kane. Lo que, como ustedes saben, es la película que hoy muchas instituciones de cine, el Instituto Americano de Cine, el Instituto Británico de Cine, consideran como la mejor película de la historia del cine. Como ocurre con muchas cosas vinculadas con el arte, con la apreciación subjetiva del evento artístico, entiendo que por ser subjetivo el efecto del arte o del cine, esta es una cuestión también subjetiva, es decir, si realmente Ciudadano Kane es o no la mejor película de la historia del cine, quizás es un tema quizás irrelevante. Hay otros momentos muy importantes en el cine que tienen una relevancia que hace que no debamos olvidarlo en modo alguno, pero esta cuestión, esta imagen, este rótulo de la mejor película de la historia del cine aún hoy acompaña al Ciudadano Kane. La inspiración para su personaje, que aún hoy se debate, no es del todo clara, porque si bien hay un lugar común respecto a que la inspiración de Charles Foster Kane, que es el personaje del ciudadano, hay cierto lugar común que ahora recordaremos, la discusión sobre la verdadera inspiración del personaje no está resuelta. Wells habría pensado en principio como modelo inspirador para ese personaje del poder, que es Charles Foster Kane, en Howard Hughes, un famoso empresario, ingeniero del ámbito aeronáutico norteamericano, millonario, que hizo un famoso avión en la época de la Segunda Guerra Mundial, un avión inmenso, que después Scorsese con DiCaprio le dio vida en El Aviador, una película que quizás ustedes conozcan. Bueno, ese Howard Hughes es un personaje que aparece en este momento como una posible inspiración. Ustedes saben que aparecerá después en Fade the Fake, que es otra de las grandes obras, y esto es subjetivo, tal vez la mejor obra o no
es una cuestión interpretativa de Wells, donde también aparecerá la cuestión de Howard Hughes. El consenso es que la inspiración de Charles Foster Kane fue un hombre del poder vinculado con la prensa, justamente con la prensa gráfica. Los diarios, que en aquel entonces eran una fuerza modeladora de la opinión pública muy poderosa y a su vez una usina empresaria generadora de dinero muy importante, beneficiado por el poder de los medios, por controlar varios periódicos que había fundado. William Randolph Hearst es este personaje magnate de la prensa que justamente con esa fortuna construyó una gran mansión, Xanadu, que sería parte del consenso que se acepta respecto a la inspiración de Charles Foster Kane, aunque justamente las conversaciones con Bogdanovich Wells en Ciudadano Wells, él aclara que en realidad hay importantes diferencias entre William Randolph Hearst y Charles Foster Kane. Por ejemplo, Foster Kane nace siendo pobre. Y después, como dice Wells, es criado por un banco. Mientras que William Randolph Hearst nace rico y es criado como tal. Hoy se acepta que la relación del Charles Foster Kane con Hearst tiene más que ver con el personaje de la segunda esposa de Charles Foster Kane, Susan Alexander, que es esa mujer sin talento para el canto, pero que ustedes recuerdan que Foster Kane se empecina en que se convierta en una diva de bel canto, entonces le pone a aquel maestro que horrorizado tiene que darle clases a una mujer que sabe que es incapaz de alcanzar las alturas del exigente canto operístico, pero algunos creen que la relación con Hearst tiene más que ver con el vínculo del personaje de la segunda esposa de Charles Foster Kane, Susan Alexander, con Davis, que es la esposa de Charles Foster Kane. Que también Wells después aclara que la famosa esposa, amante de Hearst, era una persona, una artista, una actriz realmente talentosa, a diferencia de la esposa de Charles Foster Kane. El hecho es que este es uno de los aspectos abiertos del Ciudadano. Lo comento porque va a ser un tema de análisis más particular nuestro último encuentro, la cuestión del Ciudadano. Ahora, para poder avanzar también con ese mapa que hoy les quería ofrecer, que otra famosa disputa, que ustedes seguramente conocen también, respecto al Ciudadano, y que ha sido reavivada últimamente con un estreno de Netflix, Mank, es la cuestión de la autoría del guión. Herman Mankiewicz, según un artículo de una crítica de cine, Paulina Kael, publicado en 1971 en New Yorker, habría sido el autor único del guión, por lo tanto negando la coautoría con Wells, alegando también que Wells habría ofrecido, muchas de estas cosas aparecen en la película Mank, que por ahí ustedes ya la vieron, proponiendo también a Mankiewicz un dinero para aparecer como el autor único del guión, generándose una disputa que fue resuelta con la coautoría del guión, con la aparición en los créditos de Mankiewicz, lo cual, según Kael, Wells habría intentado eludir o evitar en algún momento. La controversia respecto a la autoría del guión de Ciudadano Kane es algo que sigue seduciendo a muchos estudiosos o historiadores del cine. Y este también es un tema controversial, es un tema discutible. Quizás sería oportuno que lo recuperemos cuando nos sumerjamos específicamente en el Ciudadano Kane
en el último encuentro de este espacio, y ahí veamos posibles elementos que quizás nos hagan sospechar sobre si la tesis escandalosa, aún hoy, que Cale lanzó es totalmente aceptable. Bueno, de hecho, Bodanovich, el gran amigo y también director de cine de Wells, siempre la rechazó, como el propio Wells, que llegó a pensar en hacerle un juicio por difamación a Cale. Pero lo interesante sería recordar después las razones que da el propio Wells para entender que el guión, en definitiva, habría sido un proceso de creación conjunta con Mankiewicz. Volveremos sobre esa cuestión. Ahora, Ciudadano Kane giraba también en torno a un enigma, Rosebud, como ustedes saben, el significado de esa palabra, para lo cual dentro de la ficción hay un periodista que busca entrevistar a distintas personas que conocieron a Kane, tratando de desentrañar el significado de ese enigma. Algunos dicen el enigma mayor en la historia del cine, del significado de esa palabra. Sobre esto también en su momento volveremos. Y Ciudadano Kane significó todo un impacto a nivel primero de un fenómeno que fue aceptado por la crítica por su carácter de innovación en su narrativa cinematográfica, el recurso al flashback, el recurso de la sensación de campo, la profundidad de campo, otros elementos técnicos vinculados con la iluminación, donde aparece un director de fotografía, Gret Toland, que Wells valoraba en alto grado. Digamos, Ciudadano Kane, luego de su estreno, que fue que en un momento no fue claro su estreno porque aquel personaje que supuestamente está expresado en la película, William Randolph Hearst, saboteó o intentó sabotear la distribución de la película, a un punto dado que en cierto momento la Warner Bros. Habría propuesto una cantidad de dinero a la RKO para que no se estrenara la película, porque afectaba la imagen de Hearst, por ponerle un dinero para la destrucción de la misma. Ahí Wells dice que es una pena que eso no hubiera seguido, que RKO hubiera tenido el apoyo jurídico para seguir con el estreno a pesar de esas maniobras, porque de última Wells había pensado en estrenar la película en carpas de circo por todo Estados Unidos, lo cual seguramente le hubiera dado mucho más ganancias económicas para financiar sus proyectos posteriores. El hecho es que la película fue estrenada finalmente, a pesar de la oposición de Hearst, y ahí hay otras cuestiones también en la relación de Hearst con esta película, que en el último encuentro observaremos, y se da esta recepción doble. La crítica que avala, celebra la película, como lo hace hasta hoy, y por otro lado una respuesta del público que no fue a la par. Por lo tanto, la película en taquilla no recuperó los costos de producción. El hecho es que Ciudadano Kane, al fin de cuentas, tenemos que recordar que es estrenada en 1941, cuando Estados Unidos está ingresando a la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya concluye esa postura neutralista que muchos en Estados Unidos querían mantener respecto a la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, la obligación de Estados Unidos de reaccionar y de participar en la Segunda Guerra Mundial, tiene efectos también ahora en lo que vamos a comentar como continuidad del proyecto creativo de Orson Welles, que tendría que hacerlo, estimo, con mayor celeridad. Porque en ese momento Hollywood mismo no puede permanecer independiente a el hecho de la guerra, a la política exterior, digamos, de Estados Unidos. Bueno, John Ford va a ir a la Guerra del Pacífico, va a hacer documentales, después también en Europa, como ustedes saben, es decir, algunos actores del Star System hollywoodense también se van a alistar, a veces más por una cuestión de imagen pública durante la guerra, y Welles de alguna forma se ha cansado por el impacto en la industria cinematográfica de este hecho político y militar de la Segunda Guerra Mundial, porque RKO lo envía después
de una película, su segunda película, que es Los maravillosos Ambersons, o también a veces distribuida como Soberbia, que es una segunda película donde empieza esa relación de conflicto, amargura, decepción y fracaso de Wells con Hollywood. Ese momento, su segunda película, es el momento en el cual Wells empieza a sentir que no tiene libertad creativa. De hecho, el final de Los maravillosos Amberson fue totalmente modificado mediante un final feliz, nuevas imágenes que el montajista Robert Wise, que fue también un director importante, filmó. Por lo tanto, esa segunda película, que se la puede ver en YouTube, que está liberada, es un ejemplo de cómo el interés por un lenguaje más lineal o simplificado por parte del negocio, del entretenimiento, interviene u obstruye la libertad creativa del artista. Va a ver, veremos después otros casos de este tipo, tendré que comentarlo más rápidamente en realidad. Entonces, el hecho es que ahí Wells empieza a sentir esa incomprensión por parte de Hollywood respecto a una aspiración a un lenguaje más innovador o creativo. En ese tiempo es enviado a Brasil. Aquí es donde se ve el efecto de la guerra, de la Segunda Guerra, en este momento de Wells, porque la RKO lo envía a Brasil para filmar películas documentales que se inscribían en lo que es un momento de la política exterior norteamericana, acorde a las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como la política de la buena vecindad. La política exterior norteamericana antes se había caracterizado, en el siglo XIX por la doctrina Monroe, que ustedes recordarán, y después con el gobierno, la presidencia de Theodore Roosevelt, va a estar la política del Wegsieg, del gran garrote, que era una política que generó muchas reacciones en Latinoamérica, como primeros avisos de una voluntad imperialista norteamericana, pero cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesita que América Latina sea un puente, un dique de contención frente a la infiltración nacionalsocialista. Por eso el cine, Wells va a ser parte, quizás involuntaria o circunstancial, de un uso del cine como una herramienta política, de política internacional, en tanto que esos documentales dedicados a la difusión de costumbres, valores culturales de países latinoamericanos que empezarían con Brasil y que después también continuarían por otros países, tenían como propósito dar una imagen por el cine de un Estados Unidos interesado, abierto a los valores de las culturas latinoamericanas. Por eso que Wells termina en Río de Janeiro, para dar cuenta de It's True, esto es cierto, una película que va a ser la primera de sus películas no concluidas, inconclusas, como después famosamente su Don Quijote, donde Wells llega a filmar el carnaval carioca, el carnaval en Río, llega a hacer imágenes de ese famoso carnaval, y Wells llega a filmar una historia que lee en Times Magazine sobre unos jangadeiros. Los jangadeiros eran unos pescadores pobres brasileños de la zona del norte de Brasil, de la zona de Fortaleza, y Wells lee una historia de que uno de estos pescadores en naves muy precarias hacen un trayecto de más de 2000 kilómetros hasta Río de Janeiro. Entonces recrea esa historia con jangadeiros reales de la zona de Fortaleza. Eso se lo puede ver también en YouTube. Pero el proyecto de Wells, bajo la manipulación política de ese contexto, queda inconcluso. En ese tiempo Wells visita algunas ciudades latinoamericanas. Ahí está su viaje incluso a Buenos Aires.
del cual hay una foto que circula de ese viaje donde Wells habría sido recibido en el Teatro Cervantes. Era una época en la cual no había una cobertura más mediática de todo, y muchas veces de cosas tal vez no tan relevantes como ocurre hoy, que todo es convertido en imagen, ¿no? Quizás por eso hay poco material que recuerde ese paso de Wells por Buenos Aires, por Santiago de Chile, por Lima. Wells vuelve finalmente a Estados Unidos sin completar esa película. Siempre queda como algo que para muchos habla de un Wells que conoce la vida de las favelas, en Río, por ejemplo, y que ahí su aspecto progresista se habría vinculado con un interés por manifestar esa pobreza, es decir, desde un costado político en su creación. Ahí también hay un encuentro con la magia brasileña, distinta al mundo más racional, anglosajón, occidental, y esa dimensión de la magia es otro aspecto desde la infancia, que está presente en Wells y que no tenemos que subestimarlo. Ustedes saben el modo como en Fight the Fake Wells se presenta justamente como una suerte de mago que nos va a presentar un acto de ilusionismo. Por lo tanto, Wells vuelve a Estados Unidos, transita ese conflicto por la intervención que modifica el final de los famosos Amberson y atraviesa la época de la Segunda Guerra Mundial con mucha actividad teatral, radiofónica y también, como otra de sus películas bajo el contrato para Hollywood, firma The Stranger, El extraño, en 1946, cuya trama también está impregnada por la realidad de su tiempo, en cuanto que él encarna a un alemán criminal de guerra nazi que se refugia en Estados Unidos y que es finalmente descubierto, a pesar de haber querido destruir todas sus huellas o sus pasos anteriores, es descubierto por un investigador cazador de nazis a partir de su conocida pasión por los relojes. La Dama de Shanghái, en 1948, es un momento en el cual esa tendencia de Wells a imprimir su propia impronta original en el lenguaje cinematográfico aviva el conflicto con los veedores hollywoodenses, porque su narrativa en La Dama del Shanghái no deja satisfechos a sus promotores, y hoy esta película tiene ciertas singularidades. Es otra de las obras de culto, se podría manifestar, de Wells, donde Wells va a trabajar con Rita Hayworth, que es su segunda esposa. Y Rita Hayworth, que quizás ustedes conocen, que era de origen en parte latino, que su verdadero nombre era Margarita Carmen Casino, era hijo de un bailador español que abusaba de ella. Rita Hayworth, que fue la gran diva del glamour del cine hollywoodense de la década del 40, una Rita Hayworth tenida de rubio, aparece en La Dama de Shanghái como una dama fatal, en definitiva, y dentro de esa obra lo innovador o lo creativo en el lenguaje cinematográfico de Wells se manifiesta en escenas como la del acuario y la más conocida, la famosa filmación de la Galería de los Espejos, con los efectos ópticos que genera en una historia que tiene su resolución en la ciudad de San Francisco, donde también entonces Wells se encuentra con una compañía, hace intervenir dentro de su obra una compañía teatral china, donde, como ustedes saben, hay una comunidad muy importante. Entonces, Wells con La Dama de Shanghái llega a un punto, digamos, de ruptura en la relación con Hollywood, de incomprensión respecto a su camino creativo. Y entonces ahora, tratando de acelerar la recreación, porque o si no el tiempo de esta primera introducción quizás no me va a ser
no me lo va a permitir, digamos, es el momento en el cual Wells, ahora ya consciente de un conflicto con Hollywood que vamos a ver que luego va a reaparecer, va a ser uno de los aspectos permanentes de su itinerario creativo. Es decir, lo que hoy entendemos por Wells, el modelo de un cineasta con voluntad de creación independiente. Algunos en su momento podían ver a Wells, rechazado por Hollywood, como un ejemplo de un director de cine fracasado. Desde las consignas, imperativos de la industria hollywoodense. Pero hoy, seguramente a Wells lo deberíamos ver como el ejemplo de un cineasta independiente que rechazó ser conducido, ser cercenado por los mandatos del mercado del entretenimiento en un tiempo anterior a cierta aceptación de una, digamos, hoy por hoy tradición de cine independiente. Por lo tanto, el comienzo del Wells como artista independiente, celoso de mantener su creatividad, deseoso de impedir ser invadido por los mandatos del mercado, ese Wells que busca su independencia creativa comienza aquí, en este desacuerdo ya totalmente claro y definitivo, luego de la Dama de Shanghái, y que va a hacer de Wells aquel que va a tener como uno de sus grandes problemas la cuestión de la financiación de sus películas. Es decir, si Wells busca su libertad creativa para su propio proyecto artístico, sin el gran financiamiento, los grandes recursos de la industria hollywoodense, va a apelar a su condición de gran actor, a sus actuaciones, al caché de esas actuaciones para financiar sus grandes proyectos cinematográficos posteriores. Entonces, la búsqueda continua de la financiación va a ser, junto a el celo por mantener su independencia creativa, va a ser características permanentes de Wells ya a partir de esta distancia con Hollywood en los tiempos de la Dama de Shanghái. Y entonces, Wells busca mejores horizontes, mayor receptividad para su creación en Europa. Ahí va a iniciar su dimensión shakespeariana en su proyecto artístico cinematográfico cuando le da vida a su versión de Macbeth en 1948, en una filmación de estudio, ya afrontando los consabidos problemas de financiamiento y con la estética de la originalidad en la adaptación. Ya hablaremos en particular de esa versión de Macbeth, pero ahora estamos recordando el paso de Wells a Europa, y en 1954 una obra que Wells acomete como una de las más importantes es Mr. Candy, donde Wells encarna a este personaje, que es un personaje, un supuesto millonario que tiene una amnesia, que ha olvidado su pasado y que contrata a un contrabandista, Guy Van Straten, para reconstruir ese pasado. Todo era en realidad una estratagema para encontrar a personajes de un pasado escabroso, corrupto por parte de este personaje, para liberarse de ellos, y todo esto confluye en la caída dramática de un avión, en una obra en la cual las locaciones son múltiples y por lo tanto la narración cinematográfica de Mr. Candy empieza a hablar de un cine que se cristaliza a partir de una apertura a una multiplicidad de lugares, a una suerte de proceso de nomadismo, de apertura internacional, en una suerte de proyección de un espíritu de producción global.
luego de Mr. Candy, es cuando hay, digamos, ese conflicto, digamos, definitivo con Hollywood. Entonces, ahora sí, el camino de Wells se proyecta hacia una navegación en la libertad del artista con las dificultades antes mencionadas para su financiamiento. Y es así que Wells continúa con lo que ya había iniciado antes en Europa, ese camino creativo. Porque antes de volver para Set del Mal, había filmado en 1952 la famosa versión de Wells y Otelo. Uno de los momentos, sin ninguna duda, más altos, de mayor creatividad visual, de efecto dramático en su pasión por Shakespeare, y que de hecho tuvo muchas dificultades en su financiamiento, en su realización, en distintas locaciones, en Marruecos, en Roma. Entonces el Otelo de Wells es uno de los momentos más altos de su aproximación a Shakespeare, que la continúa con Campanas a Medianoche, donde en 1966, donde Wells encarnará a uno de los personajes más jocosos o cómicos creados por Shakespeare, que es Falstaff. Entonces, en ese exilio europeo por parte de Wells, buscando superarse como artista independiente, su labor como actor no debe ser olvidada. De hecho, en El tercer hombre, la película de Carol Reed de 1949, en la cual comparte la filmación con Joseph Cotten, que es un amigo de Wells, que aparece también como crítico teatral en Ciudadano Kane, y que aparece también con un rol muy destacado en El tercer hombre, que remite a la posguerra, a un personaje contrabandista y a esas imágenes de los canales subterráneos en Viena. De hecho, gracias a las ganancias de su trabajo como actor, en parte financió Macbeth. Y en la década del 60, en ese horizonte europeo, Wells va a recibir una propuesta de elegir una obra literaria o una obra significativa para un proyecto de filmación que se le propone, para el cual Wells elige como obra para realizar el proceso de Kafka. Así, con Anthony Perkins, con la propia participación de Orson Welles como el abogado dentro del famoso proceso kafkiano, en el cual Joseph K. es sometido a un proceso por una razón que nunca se entiende. El texto kafkiano se convierte para Wells en un vehículo para una nueva adaptación con la posibilidad de su libertad creativa, en la cual también aparece ahí otro personaje que aparece en Set del Mal, que va a ser de Quijote, que va a ser de Sancho en la versión de Don Quijote, que es Akim Tamirov, que era un personaje más bien bajo, simpático, amigo de Wells, que justamente aparece en otro de los ejemplos contundentes de una búsqueda continua que nunca concluye, el aspecto de lo no concluido, en la búsqueda estética de Wells, que tiene quizás como ejemplo más claro el Don Quijote. El Don Quijote empezó a ser rodado en 1957, su rodaje continúa durante la década de 60, y Wells lo va a dejar inconcluso, como también su última famosa obra, Al otro lado del viento, cuyo rodaje empieza en la década de 70 y que 50 años después fue finalmente concluido su montaje y estrenado, como ustedes seguramente saben, en Netflix. Ese proyecto de Wells respecto a el Don Quijote
es algo que nos permite profundizar en la comprensión de la singularidad de un artista creador, en este caso Wells. Porque la compañera de sus últimos años, Oja Kodar, esa yugoslava serbia muy atractiva que aún vive, que ustedes saben que aparece con imágenes muy sugerentes en Fake the Fake, es una de las varias fuentes de referencia respecto a la personalidad creativa de Wells. Y Oja Kodar, por ejemplo, recordaba que Wells, si no hubiera tenido un destino artístico vinculado con lo teatral, con la representación actoral y con el trabajo de cineasta, seguramente Wells hubiera encontrado un camino para satisfacer sus pasiones culturales como profesor de historia y literatura, decía Oja Kodar, porque Cotton también recordaba algo que es muy interesante. Cotton decía que con Wells era imposible tener una conversación aburrida. Esto tiene que ver con las famosas condiciones de Wells como narrador, como intérprete, conocidas por la radio, manifestadas también en la televisión, en la cual se sintió muy cómodo en programas de televisión, en la cual oficiaba como ameno narrador de historias. Para eso fue contratado en 1955 por la BBC. Por lo tanto, el aspecto de Wells como narrador se manifestaba en esa capacidad para hacer de la conversación algo artístico y siempre con contenidos culturales relevantes. Es decir, no podemos imaginar a un Wells en largas conversaciones de sobremesa intrascendentes o frívolas. A Wells lo que más le interesaba de partir fuera de sus procesos creativos cinematográficos o teatrales eran cuestiones de historia y literatura. Y otro aspecto de la personalidad creativa total de Wells, que no debemos olvidar, es la muy fundamental relación de Wells con España. Por eso que justamente el rodaje inconcluso del Don Quijote no solo expresa ese aspecto de un proceso creativo que incluye lo que está en continua creación y nunca termina, una suerte de work in progress continua. Volveremos sobre ese aspecto del proceso creativo de Wells, pero ahora la cuestión del Don Quijote justamente se las quiero compartir como un elemento de su vida creativa que nos permite entender su vínculo con España. En ese exilio voluntario en Europa, y esto es recordado no solo por Oja Kodar, sino por Beatriz Wells, la hija de Wells, que es la que maneja su herencia artística, digamos, actualmente, y que es hija de su último matrimonio con la italiana Paola Mori. Beatriz Wells recordaba que el lugar donde Wells se sintió más feliz fue en España. Y ahí es curioso observar que si la creatividad se vincula con romper códigos, leyes, con buscar bordes, con buscar transitar márgenes que permitan nuevas posibilidades o descubrimientos creativos, la experiencia española de Wells, entiendo, tiene una significación que trasciende lo folclórico o lo meramente turístico u otras cuestiones que ahora vamos a comentar. Es decir, la cultura española representaba lo exótico para ese personaje, al fin de cuentas, procedente del mundo anglosajón. Es lo latino exótico, con tradiciones ancestrales procedentes de una profunda Edad Media, con sus exaltadas pasiones religiosas, católicas, que se manifestaban en festividades, fiestas que se sostienen como parte de esas tradiciones. Entonces tenemos que imaginarnos a un Wells maravillado por el esplendor de los colores, de la arquitectura, de las fiestas, del vino, del Jerez, de los sabores gastronómicos de la España, de la Andalucía. Y es así que Wells, esa relación con España,
se va a expresar en el Don Quijote y también en su pasión por la tauromaquia, por los toros, por las carreras de toros. Es decir, hoy por hoy, digamos que no suena demasiado atractivo gozar con la matanza de los toros, ¿no? Bueno, yo de hecho debo admitir que no soy partidario de la conservación de esas tradiciones, pero digamos que Wells lo veía como parte de esa cultura exótica, pero que no se quedaba en lo folclórico exótico, sino que España quizás venía a significar otra posibilidad de experiencia, algo que rompe con los límites de una cultura heredada y conocida. Es decir, lo singular de España en Wells seguramente alimentaba su fascinación por la innovación, por la experimentación, por nuevos descubrimientos artísticos. Wells va a encontrar la excusa para, en Campana de Medianoche, en la versión donde une varias fuentes shakespearianas y donde encarna, como decíamos, a Faltas, va a encontrar la excusa para hacer un himno al Jerez dentro de esa adaptación, donde en su momento hablaremos particularmente. La comida, el Jerez, las fiestas, la historia española fascinaban a Wells. Algunos desde alguna mirada también a veces se sugirió cómo Wells se sentía tan a sus anchas en España cuando era la España, en ese tiempo, la España de Franco. Cuando por un lado él tenía posturas progresistas que significaban una actitud que no podía ser conciliada con el autoritarismo nacionalista de Franco, pero el vínculo de Wells con España tiene algún parentesco quizás al de Hemingway también que tuvo con España, y de hecho ambos eran amigos de toreros famosos, y Wells era amigo de Antonio Ordóñez, que era un muy conocido torero, y esa amistad con Ordóñez es significativa porque Wells va a terminar su camino en 1985 y justamente producto de su amor por España, su amistad con Ordóñez, esto es algo que no está muy claro si realmente Wells dejó esa voluntad explícita, aunque sea de forma oral, o si esto fue, como otros sugieren, una decisión a posteriori por parte de Hoja Kodar o de Beatriz Wells, decidir el lugar final de las cenizas de Wells, que está en la estancia de los Ordóñez en Ronda, en el sur de Andalucía. Ese es el destino final de Wells, lo cual viene a reafirmar la importancia del vínculo de Wells con España, que, insisto, entiendo que trascendió la fascinación por lo exótico, sino que fue un alimento también para su proyecto creativo. Y de hecho, el Don Quijote, este proyecto es parte también de un homenaje a la literatura y la cultura española. Pero en la década del 70, además de aquel rodaje inconcluso del otro lado del viento, como ustedes saben, en la cual hay un director de cine que hace una fiesta para obtener fondos para financiar sus películas, lo cual parece también algún aspecto autobiográfico, y en la cual Wells pretendía de alguna forma hacer una crítica respecto al cine experimental de Antonioni, uno de los referentes del cine europeo que justamente no apreciaba demasiado. Es significativo que Wells entendía que la película que mayor impacto le había provocado era Limpiabotas de Vittorio De Sica, esa película de 1946, de la posguerra. Quizás por el hecho que en Wells siempre la historia, la comunicación de una historia con un sentido narrativo transparente, siempre fue significativa. Sin embargo, una experimentación que se aleja de esa narratividad más coherente es la de
esta última obra que dejó inconclusa, donde de alguna forma quizás Wells pretendía hacer una parodia del experimentalismo, pero terminó generando una película ella misma con un sesgo experimental. Pero durante la filmación, que nunca se concluye, de The Other Side of the Wind, el otro lado del viento, va a Wells a cometer lo que para una posible interpretación de su camino creativo es quizás su obra más significativa, que es Fake the Fake, un documental falso o un ensayo cinematográfico en el cual hace participar a su compañera de sus últimos años, la ya mencionada Oja Kodar, y en la cual Wells toma una biografía sobre de Clifford Irving, que era un novelista de cierto renombre en su tiempo, cuyo renombre en parte había sido consecuencia de que había hecho una biografía falsa de Howard Hughes, el personaje que les dije que iba a reaparecer, por lo cual fue conminado a sacar de circulación esa biografía, pero en Clifford Irving y en un falsificador de arte, al cual Irving le dedica también una biografía, encuentra Wells el estímulo para esa historia en la cual el carácter de lo falso que parece ser verdadero cobra el centro de su narrativa. Ahí se está esa búsqueda de un ilusionismo que de alguna forma quizás habla del propio cine, es decir, creando algo que en el fondo es falso, porque en el fondo todo acto artístico, cinematográfico, toda impresión de una historia, en el fondo es algo que es ficcional y de alguna forma falso, pero que la magia de la comunicación cinematográfica necesita que vivamos o recibamos el acto artístico del cine o incluso de la literatura, que nos propone ficciones, pero que nosotros lo recibimos como si fueran verdaderos, por lo menos como parte de un pacto de recepción del acto artístico, o al menos durante el momento de la experiencia artística. Lo que en definitiva es un acto ficcional, lo atravesamos como si fuera verdadero. Y ahí está ese punto en el cual la verdad y la ficción se unen. Ahí está quizás el poder del gran hechicero, el poder del ilusionismo, es decir, involucrarnos, atraparnos en algo que todo el tiempo es algo básicamente falso, pero que nos seduce, nos embruja para atravesarlo como si fuera intensamente verdadero. Y quizás esa hechicería de experimentar como verdadero lo que en definitiva es ficción, es una hechicería no solo de Wells, sino de conjunto de la experiencia artística, o al menos un modo de observarlo. Entonces, apareciendo con su indumentaria de ese largo saco grueso, oscuro y con pase de magia, el Wells mago, gran hechicero, crea lo que en ese momento es como una suerte de anticipo de estos documentales falsos que ahora nos resultan menos sorprendentes, en los cuales está, por ejemplo, Muerte al 2020, recientemente estrenado por Netflix con el guión de Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, que en definitiva es un documental falso, pero que se alimenta del objetivo verdadero en un formato que trasciende el puro documental. Entonces, el documental falso, ensayo cinematográfico, es el momento quizás final de la búsqueda creativa e innovadora del proyecto artístico de Wells. Entonces, esto nos ha permitido una introducción al camino creativo de Wells. Hay otro aspecto, porque ahora vamos a ir encontrando por lo menos ya el gesto final de mi exposición de hoy. Hay otro aspecto de Wells que yo entiendo que es significativo, que es lo que vamos a incorporar como ruta de navegación en los 3 encuentros
posteriores. El otro aspecto que vamos a ver si lo vamos a ir incluyendo al tiempo que desarrollamos o volvemos sobre algunos momentos particulares del cine, del proyecto creativo de Wells, es al fin de cuentas su pensamiento. Cine y pensamiento. Su pensamiento respecto al acto artístico. Ahí les voy incluyendo, en realidad tenía la idea de ya empezar a hacerlo hoy, pero el tiempo ya no nos lo permite. Vamos a empezar a incluir distintas reflexiones o pensamientos respecto al acto artístico, desde el cine y más allá del cine incluso. Es decir, esto es lo último que voy a comentarles, de mi lado por lo menos. En Wells, claro, a diferencia de un Pasolini o de un Tarkovsky o de una Abel Gance, seguramente, o incluso de un Godard, no tenemos una mente que, además del acto creativo en sí mismo, lo haya acompañado con una narrativa ensayística de altas pretensiones filosóficas. Recordemos Esculpiendo el tiempo, de Tarkovsky, por ejemplo. No tenemos un equivalente así en Wells. Para tratar de sonsacar su pensamiento o su estética, su posición respecto a un arte innovador y creativo, tenemos que acudir a las distintas fuentes que son las distintas conversaciones. Bueno, Ciudadano Wells, la de Bogdanovich, es la más famosa, seguramente ustedes ya lo conocen. Después, en una bibliografía final ahí, les voy a agregar otras cuestiones que vamos a ir comentando también, otras posibles fuentes. Estas conversaciones de Wells, o algunas otras declaraciones, reportajes o artículos, o comentarios en aquellas narraciones televisivas incluso, que yo les comentaba, son una posible fuente para otro aspecto que vamos a incorporar, además de volver ya más específicamente a ciertos momentos cumbres de su cine creativo, que es su pensamiento respecto a el acto artístico. Y ahí nos encontraremos con cuestiones bastante significativas, quizás sorpresivas también, que son un alimento para la reflexión como parte de la experiencia artística, en este caso del cine. Bueno, esto sería un poco el límite